Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Pablo y este es uno de los videos que desde Espacio Estudiantil hicimos para digitalizar las clases de apoyo del problema de historia argentina. En esta clase vamos a ver distintos temas y trataremos de explicar de una manera sencilla la materia. Sin más preámbulos, hoy vamos a ver la década infame. Los sucesos ocurridos en nuestro país entre los años 1930 y 1943 se denominaron por los historiadores como la década infame o la restauración del orden conservador. Estos nombres se deben a que durante la década los gobiernos que pasaron incurrieron en manipulaciones electorales, fraude, y vulneraron constantemente el Estado de Derecho para poder sostenerse en el poder. Esta etapa sombría de la historia curiosamente empezaría y terminaría de la misma manera, con un golpe de Estado. Pero no nos adelantemos y vayamos al comienzo. Corría el año 1930 y como ya les contamos en la clase anterior, había sido derrocado el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen en manos del general de ejército José Félix Uriburu, quien en un principio afirmaba que iba a respetar la Constitución y que su mandato solo sería de transición. Pero con sus primeras medidas quedó claro que esas no eran sus reales intenciones. Uriburu dio a su gobierno un carácter de nacionalismo católico y conservador. En el plano económico promovía un sistema corporativista. Hagamos un paréntesis para explicar el corporativismo. El mismo, y como su nombre lo indica, da participación a las corporaciones. ¿A cuáles? A la política, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a las empresas y oligarquía terrateniente y por último, en menor medida, a los trabajadores organizados en sindicatos, para hacer acuerdos salariales y productivos. Pero no sin antes hacer una depuración ideológica en los sindicatos y los partidos políticos. En lo que duró la dictadura de Uriburu se intervinieron 21 de las 23 provincias, se cerró el Congreso atribuyendo el poder legislativo al poder ejecutivo y anuló una elección en la provincia de Buenos Aires que había ganado el radicalismo, proscribió y encarceló opositores. El primero y más importante fue el derrocado Hipólito Yrigoyen, el cual fue enviado a prisión en la isla Martín García donde enfermó gravemente. Antes de seguir, es muy importante aclarar que en esa parte de la historia el Partido Radical ya estaba dividido en dos. Por un lado, los radicales personalistas, que apoyaban a Irigoyen, y por otro lado, los radicales antipersonalistas, los que discrepaban con su liderazgo. Los planes del dictador eran acotar la participación política a un solo partido, el cual se terminó llamando Partido Demócrata Nacional, aunque no logró integrar a parte del radicalismo y el socialismo. 2 años después de la muerte de Hipólito Yrigoyen, nace Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Tenía una postura política irigoyenista, que realizaría una dura crítica a los gobiernos que asumieron el poder a partir del golpe de Estado de 1930. Bajo la dirección inicial de Juan Bautista Fleitas y de Manuel Ortiz Pereira, entre los fundadores estaban Arturo Jaureche, Homero Mansi, Oscar y Guillermo Meanas, Luis de Lepiane y Gabriel del Mazo. Raúl Scalabrini Ortiz, inspirador del ideario del grupo, no formaba parte orgánica del mismo, pues se requería la membresía de la UCR para participar. Forja tuvo escasa participación en la vida política partidaria de la UCR, y su actividad consistió fundamentalmente en la realización de investigaciones político-sociales que se publicaban mediante cuadernos, conferencias y debates que se realizaban en su famoso sótano ubicado en la Valle 1725 de la ciudad de Buenos Aires. El país atravesaba un mal momento económico, producto de la crisis mundial. Esto hizo que el gobierno realizara un gran ajuste fiscal, bajando el gasto en obra pública y haciendo recortes en el Estado. También decretó la inconvertibilidad del peso, para no perder oro de las reservas. Claro, en ese entonces las reservas se contabilizaban en oro y no en dólares como ahora. Imagínense que en ese momento la situación se tornó insostenible. Los diferentes actores, al ver vulnerados sus derechos y no vislumbrar una pronta solución a la crisis económica y social, comenzaron a hacer presión para que se llame elecciones. Así fue como entre el PDN, la UCR antipersonalista y parte del socialismo formaron la Concordancia, una alianza electoral que puso como candidato a las elecciones de 1932 a la fórmula de Agustín Pedro Justo, Julio Argentina Roca Hijo, con los cuales ganaron las elecciones consagrando a Justo como presidente de la nación. El presidente Agustín Justo desde el inicio de su mandato se mostró parcial, favoreciendo a los sectores poderosos de la economía, la oligarquía terrateniente, cuidando sus intereses férreamente. Para ello, creó herramientas como las juntas reguladoras de carnes y granos. Estas compraban la producción de materia prima asegurándole las ventas y fijando un precio para los productores, las cuales el gobierno luego revendería.
Mientras tanto, el vicepresidente Roca tejía uno de los acuerdos bilaterales más infames de nuestra historia. Él mismo en persona encabezaría una misión comercial en el Reino Unido, nación que había decidido dejar de abastecerse de materias primas argentinas y darle prioridad a sus excolonias. En dicha cumbre pactaría un acuerdo comercial con el secretario de Comercio Walter Runciman, que se conoció como Pacto Roca-Runciman. Argentina se sometió a las condiciones británicas, ya que Gran Bretaña solo compraría carnes argentinas siempre que sea al menor precio del mercado. Además, las mismas tenían que ser exportadas por frigoríficos ingleses y hasta se incluyó ceder el transporte público de la ciudad de Buenos Aires a empresas inglesas. Este acuerdo iba a tener muy pocos ganadores: Inglaterra, los frigoríficos ingleses y los grandes terratenientes argentinos. Sin embargo, había un opositor al gobierno que investigaría los pormenores de este acuerdo, el senador Lisandro de la Torre, legislador del socialismo que en 1935, tras de obtener documentos del frigorífico Anglo comprometedores para el gobierno, los haría públicos en el recinto del Senado Nacional, provocando una revuelta entre el mismo Lisandro y el ministro de Hacienda Federico Pinedo. En ese momento intervino un custodio, el ex comisario Ramón Valdés Cora, quien le efectuó 3 disparos a De la Torre, pero los mismos impactarían en la humanidad del senador Enzo Bordavere, quien acudió en defensa de su compañero. Él mismo fallecería horas más tarde en el hospital. Pese a lo sucedido, el acuerdo lamentablemente seguiría en pie unos años más. Otro suceso importante para remarcar del gobierno de Justo fue la creación del Banco Central de la República Argentina. Este nuevo instrumento le daría al Estado la posibilidad de hacer política monetaria. Recordemos que para ese entonces los mandatos presidenciales duraban 6 años y no había posibilidad de reelección inmediata. Así fue como, por medio de elecciones, otra vez fraudulentas, asumiría la presidencia en 1938 Roberto Marcelino Ortiz y su vicepresidente sería Ramón Castillo. Ortiz gobernaría con dificultades por 2 años, ya que a poco de ser elegido presidente enfermaría de diabetes, y para 1940 quedaría completamente ciego delegando su poder al vicepresidente Castillo. En 1939 estallaría la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico en el que Argentina se mantendría neutral. Esto agravó la situación económica del país, ya que se complicó aún más el comercio exterior. En 1940, el ministro de Hacienda Federico Pinedo, sí, el mismo de la pelea con Lisandro de la Torre, presentaría un plan de reactivación económica llamado Plan Pinedo. El mismo consistía en impulsar un plan de industrialización por sustitución de importaciones, para sustituir al modelo agroexportador coyunturalmente. Si bien la industria local había empezado naturalmente un pequeño y lento proceso de sustitución de importaciones debido a la crisis, en esta oportunidad sería el propio Estado quien lo impulsaría con incentivos económicos. Federico Pinedo decía que la economía nacional giraba en torno a una gran rueda, la agroexportadora, pero en este momento necesitaría un impulso mayor, y para eso el Estado debía poner a rodar una rueda más pequeña, la del mercado interno. Pero a pesar de lo bueno de la iniciativa, esta no prosperó, no pasó el filtro de los conservadores del Congreso. Mientras tanto, en los círculos de oficiales, otros planes se estaban organizando. El Grupo de Oficiales Unidos, o GOU, sería una logia en la que comulgarían oficiales de las Fuerzas Armadas, que tenían una visión del país en defensa de los intereses nacionales y con un modelo de producción industrial. Entre sus miembros se encontraría Juan Domingo Perón. Fue así como en la madrugada del 4 de julio de 1943, luego de varios intentos conspirativos, era derrocado el presidente Castillo, asumiendo el poder de facto el general Rawson, apoyado por el GOU e instalando un nuevo capítulo en la historia argentina, la Revolución del 43.